Entrando de lleno en el asunto, lo primero de lo que quiero hablaros es de las diferencias en el tomo de batalla de cuarta edición con el de ediciones anteriores, y como todo, tiene cosas buenas y malas. Lo primero que nos llama la atención es que ahora mucha de la información que se nos dice está contada en primera persona. Por ejemplo, en anteriores tomos te contaban que los forjados en la tormenta viajaban mediante rayos a los reinos. Ahora en este tomo te cuentan cómo es esa experiencia desde el punto de vista de un personaje forjado y cómo esa descomposición, para luego materializarse en los reinos inferiores, que es así como llaman desde Azyr a los otros reinos, les produce una sensación de calor abrasador y dolor, y a la vez de libertad al transformarse en el rayo. Una vez son materializados en el lugar, sus músculos vibran con la energía y sus ojos tardan segundos en acostumbrarse. Esta nueva manera de contarnos la información hace que el tomo no se sienta repetitivo con el paso de las ediciones, y aunque la información sea la misma, nos da un punto de vista nuevo que se puede utilizar a la hora de recrear historias, relatos y expandir para futuros libros. Cierto es también que ahora viene menos información, o eso puede parecer en un principio, ya que los libros de tercera edición eran libros muy condensados, donde nos hablaban de mucho de lo que ocurre en los reinos mortales y de la facción a la que pertenecen. Ahora con el trato más personal y que por ejemplo han quitado o reducido alguna información, como puede ser el caso de que solo expliquen 4 de las principales 8 tormentas, que en los anteriores libros sí que teníamos esa información, puede dar a pensar que los libros traen menos trasfondo, pero no es así. Ahora te lo cuentan de otra manera y te ponen la información que parece más relevante, obviando y dejando a un lado lo que queda como secundario. Esto también nos puede ir dando pistas de por dónde llevarán las reglas de juego o en qué se centrarán las futuras historias. Yo por mi parte estoy muy contento con esta nueva forma de contarnos la información que trae el libro, como también la cantidad de imágenes nuevas y el acabado de los mismos, porque aunque son caros, bajo mi punto de vista muy caros, son una buena adquisición, aunque su precio duele al bolsillo. El libro que menos me ha gustado de los 3 que llevamos de edición, y no es que traiga menos o peor información que los demás, es el de Esclavos de la Oscuridad. Creo que es un libro que se ha desaprovechado o no han sabido contar la historia de la facción como es debido. Lo primero de todo es que la sección de historia de la facción la han colocado en 3 columnas en una sola página. Esto es algo que me dejó un poco frío, porque en los tomos de Skaven y Forjados, esa parte de las más entretenidas, teniendo toda la historia de esa facción resumida en unas 6 páginas entremezcladas con imágenes a toda página, y la verdad es que disfruté mucho esa parte. Pero en Esclavos no lo tenemos así, y enlazo esto con lo segundo que veo mal, y es que la parte de historia pueden haber querido hacerla así de corta porque nos hablan del dominio de Archaon y Be'lakor, contando los hechos desde el protagonismo de estos 2 personajes. Pero claro, esto trae un problema, y es que luego cuando tenemos el trasfondo o explicación de las unidades, nos vuelven a contar prácticamente la misma historia con algunos pequeños matices o información diferente, pero queda como repetitivo y pierden la ocasión de haber contado cómo el caos descubre los reinos y hacen por introducirse en ellos, o por ejemplo, enlazando con la parte de Archaon, cómo éste destruye otros mundos y qué mundos son esos, que eso viene explicado en el tomo del elegido de primera edición, y no todo el mundo conocía el juego en aquella época. Archaon cabalgó por el reino del caos y lo abandonaba para destruir y conquistar otros mundos como los reinos de Jordis, la isla de Shantor o el Crisol estelar. Si queréis conocer esa parte, podéis consultar el vídeo que tengo de Archaon del mundo que fue a los reinos mortales. También podían haber desarrollado y ampliado la parte en donde niega la rata cornuda, cuando es puesto a prueba para introducirse en los reinos mortales por los dioses del caos menos Slanesh, que andaba preso, y es por eso que Dorgar lleva solo 3 cabezas de grandes demonios, pero lo importante de esa parte sería ese trato con la gran rata cornuda, que pasa de despreciarla cuando emprende la conquista de los reinos mortales a aliarse siglos después con tal de crear un cisma dentro del panteón caótico
con el evento de la Alimañada. Esta historia hubiera sido muy importante de desarrollar, ver el trato y cómo se relacionan, cómo llegan al acuerdo y cómo ambas partes desconfían la una de la otra, sabiendo que sus intereses van por caminos opuestos, y en su foro interno, sabiendo que la otra parte, llegado el momento, va a perseguir sus objetivos pasando olímpicamente del otro. Desarrollar esto en la parte de historia y dejando el trasfondo de Archaon a un lado para su página de explicación de la unidad, hubiera hecho ganar puntos a un libro, que no está mal, pero tiene esa parte repetitiva y mal enfocada. Entrando de lleno en el trasfondo de estos 3 primeros libros de cuarta edición, lo más llamativo e importante es la idea de Sigmar de unificar los reinos en uno y crear una barrera arcana a su alrededor que lo proteja de las incursiones del caos. Esto podríamos pensar que sería una especie de fin de los tiempos para los reinos mortales, como lo fue para el mundo pretérito. Podríamos llegar a pensar que si el plan surge efecto, el juego acabaría, pero no tiene por qué. Este plan de Sigmar no es una idea original. Por ejemplo, Nagash ya quiso conseguir algo parecido con el necroseísmo, quizá no unificarlos, pero sí convertirlos a todos los reinos en una especie de Seís, reino de la muerte. Pero es que, enlazando con lo anterior que comenté de Archaon, el objetivo inicial que tenía el gran mariscal del Apocalipsis para los reinos es unificarlos en el reino del caos. Muchas veces algo de lo que peca Games Workshop es que escribía historias donde pasaban cosas, pero realmente no cambiaba nada. Ahora eso es diferente. De una era dorada pasamos a una era del caos, después avanzamos a una nueva era de esperanza en la que se inicia una reconquista por parte del orden y se fundan y pierden ciudades, cambiando el auge de las fuerzas de las 4 grandes alianzas según estos eventos. Por lo tanto, que haya planes de tan grande envergadura en marcha solo significaría un capítulo más en la ya larga historia de Warhammer, que se remonta al viejo mundo y continúa en los reinos mortales, y no sabemos hacia dónde avanzará. Para jugar con esa técnica narrativa de que cambien cosas pero que se mantenga el status quo de las grandes alianzas, hay una frase en el trasfondo de Be'lakor que me llama la atención y dice así: luchará junto a Archaon para mantener la ilusión de su alianza, pero sus maquinaciones, y aquí viene lo importante, pondrán un día fin a todas las cosas. Por un lado, tenemos las muchas referencias a la guerra interna que se viene en el caos entre las fuerzas comandadas por Archaon y los rebeldes de Be'lakor. Por otro lado, el plan de Sigmar de unificar los reinos, y si lo unimos con la frase anterior, podríamos crear una teoría. Podríamos ver una guerra a gran escala, una especie de batalla en los cielos ardientes, aquella legendaria batalla donde Sigmar combatió para expulsar al caos y perdió a Galmarad. En esta nueva batalla no guiaría a pueblos humanos, sino a sus guerreros de élite, los forjados en la tormenta contra todo el poder de los dioses del caos. La batalla podría estar decantándose a favor de los poderes ruinosos, y entonces, en ese instante, viendo Be'lakor que Archaon podría volver a triunfar, apuñalarlo por la espalda, no literalmente, sino que haría que sus tropas atacaran a las comandadas por Archaon. Eso produciría un respiro en las filas del orden para reorganizarse y atacar en un último intento, y con el caos dividido peleando entre sí, Archaon con 2 frentes abiertos no podría llevar a cabo su conquista definitiva. Sigmar aprovecharía para expulsarlos y unir las reinosferas y conseguir aquello que tenía en mente. Ahora bien, esto nos lleva a varias preguntas. ¿Qué ocurriría con las bestias divinas como Dracothion o Ignas? ¿Qué les ocurriría a los dioses ascendidos, el propio Sigmar, Alariel, Teclis, Nagash, etc.? ¿Y cómo estarían establecidas las leyes universales en ese nuevo y único planeta? Pues bien, esto es una teoría de algo que seguramente no ocurra, ya que el hecho de que Sigmar tenga ese plan, ese objetivo a largo plazo, es para poder ir evolucionando el trasfondo, tomando decisiones que involucre a sus ejércitos y parte de los reinos, y poder ir viendo cómo responden cada una de las fuerzas que se disputan este cosmos. Lo que sí veo y creo posible en un corto periodo de tiempo es la guerra entre Archaon y Be'lakor,
Y ojo a otra de las frases que se nos dice en este libro: los poderes del caos podrían encumbrar a un nuevo elegido. ¿Quiere esto decir que vamos a cerrar el capítulo de Archaon como elegido y avanzar esa trama con un nuevo personaje que se hace con los mandos de las legiones caóticas? Podríamos ver a Be'lakor y Archaon caer en una guerra que no fuese llamativa para los planes de los dioses del caos, que estos le quitaran el favor a Archaon y que alguien que ascendiera por el sendero a la gloria fuese puesto a prueba. Yo soy partidario de Archaon, y también sé que hay mucha gente que no le gusta. Me gusta esa contraparte a Sigmar que representa. Me parece un personaje con una muy buena historia detrás, y a mi parecer es el personaje más fuerte que tenemos en el trasfondo. Pero no hay que olvidar que recorrer el sendero a la gloria es precisamente para ganar poder y llegar a ser el favorito de los dioses. Es algo parecido, salvando las distancias, con los Orruk. El más fuerte manda. Entonces, si se atrevieran a jugar esa carta de elegir a un nuevo elegido, podríamos ver a Archaon pasar a jugar la carta de odiar y querer destruirlos, pero con aún más ahínco de como es ahora, incluso para desbardar el gran juego de los dioses o crear desavenencias dentro del panteón. Ya no solo podría aliarse con la gran rata cornuda, con el evento que hace avanzar la trama en cuarta edición, sino que podría ir a liderar a Slanesh, o incluso aupar a otras deidades del caos nacientes. Esta frase también es algo literal que pone en el tomo de Esclavos de la Oscuridad. Esta frase va atribuida claramente a Hasud, pero no olvidemos a Morgul, porque sorpresas puede haberlas. Será interesante ver si con la campaña de final de edición, que es donde yo pongo mis apuestas, o si quizá en algún libro de campaña antes de esa fecha, vemos a Abraxia enfrentarse a Eternus y la guerra abierta entre Be'lakor y Archaon. E hilo esto con los Pacto Oscuro. Tenemos varias frases en el libro que nos pueden llevar a pensar por dónde irán los tiros en un futuro. Nos dicen que Gunnar está dispuesto a causar el doble de devastación a los Skaven que el causado a ellos por la Alimañada. Y también me hago una pregunta: si los Pacto Oscuro son seguidores de Archaon, ¿se podrían sentir traicionados o engañados por el pacto de este con la gran rata cornuda a causa de lo que les ha ocurrido a las tribus Pacto Oscuro? Ojo con esto, porque aquí tenemos todos los ingredientes para desatar esa guerra interna en el caos, desde fuerzas semidivinas como Be'lakor y Archaon, pretendientes que recorren el sendero a la gloria, dioses dispuestos a encumbrar a un nuevo elegido, deidades menores nacientes y mortales rebelándose al poder establecido. Si al final todo esto se une y desata una guerra sin precedentes, el destino de los reinos mortales sería una incógnita. Interesante también cómo la empresa está uniendo la historia en diferentes formatos. En el libro de Esclavos de la Oscuridad tenemos un relato muy atractivo sobre los juramentos que hacen los Pacto Oscuros y el destino final de no llegar a cumplir el trato. Este relato enlaza con el capítulo de Hamel and Bolter de los Pacto Oscuro, donde Gunnar y los suyos se enfrentan a una cruzada sinmarita que se introduce en sus tierras, y vemos al líder de la tribu, Jorvak Brand, a Gunnar y sus juramentados, y la relación que tienen con la bestia caída. A ver si me pongo un día de estos y hago un resumen de ese capítulo, que está muy pero que muy bien. Podríamos hacer una cronología de la tribu Brand. Jorvak fue el primer caudillo que conocemos, Brand lo es ahora, y Sindri, su hija, tomará el mando en un futuro, y entonces comprenderá qué o quién es la bestia caída de turno, pues es algo que solo conocen los caudillos. Estas bestias caídas protegen y acechan a la tribu por igual. Son aplacadas ofreciéndoles juramentos y sacrificios de sangre, los cuales son más poderosos cuando se tratan de parientes más cercanos, como un primo por ejemplo, o un hermano. Uno de los datos más interesantes que se nos da cuando nos hablan de las diferentes tribus Pacto Oscuro es cuando se refiere a los Balrar. Esta tribu, que habita la costa golbariana en Axi, está en disputa con el señor daemonio Taronax, pero resulta que su reinado se ha venido abajo por una invasión de Jinete Colmibramante. Y aquí tenemos la mención a la renovación de Tipejoth
con los seguidores del Fatigas Cara Brillante, que si habéis visto el vídeo de la vista previa del World Championship 2024, ya estaréis al tanto que estos Grots que vienen de His, Reino de la Luz, y están actualmente en Axi y que no adoran al Sol, como ya sabréis, el Sol de los reinos mortales es el Reino de la Luz, sino que quieren debilitarlo, ya que su luz le molesta sus pequeñitos ojos. Si queréis más información, pasaros por el otro vídeo. Zaronax es un demonio al servicio de Archaon. Actúa con total autoridad de Rey de Tres Ojos. Archaon lo utiliza no para conquistar, sino para destruir. Su fortaleza está construida dentro del cráneo de una serpiente alada gigante, y su misión principal ha sido la de sofocar toda esperanza en los pueblos nacientes. Veremos a ver qué es de este señor demonio cuando salga el libro de los Tipejos. Como último dato de los Pacto Oscuro, nos dan la información que la tribu Reyes Carroñeros de Aridian utilizan tecnología duardina abandonada y armas de magma, pero que ahora están siendo equipados por un mecenas más poderoso. Para mí, es otra mención más a los Duardin del Caos, y más estando en Aridian, donde tenemos dibujada una de las ciudades forja de Hasud. Pasemos a ver alguna información de las unidades que pueden ser interesantes. Con los invocadores lívidos tenemos un par de apuntes interesantes. Ya sabemos que Archaon los tiene vinculados, y que solo existen 9 invocadores lívidos. Cuando uno de ellos muere, vuelve a renacer en los dominios de Zench, su creador. Pero hay algo que podría tener algo que ver con la guerra que se viene entre Archaon y Belacor, y el de una posible derrota del Gran Mariscal, ya que nos dicen que si uno solo de ellos pudiera desvincularse de Archaon, este podría transformarse en cenizas o adoptar alguna forma disforme. Para mí, como he estado comentando durante todo el vídeo, hay muchas pistas que podrían ir desarrollándose para un derrocamiento de Archaon, o para que el Gran Mariscal ocupe otro lugar o puesto en la jerarquía caótica, o aún más allá, si en un futuro lejano el gran plan de Sigmar se va a llevar a cabo, esto es otra semilla más para esa hipotética derrota y que Sigmar consiga su gran plan. Veremos en un futuro hacia dónde conduce todo esto. Un guerrero que sigue el sendero a la gloria tiene que pasar muchas pruebas. Lo primero de todo es que el más insignificante de los mortales puede intentar su travesía, aunque ello le conduzca a una muerte rápida. En los pozos de lucha de Torre Baran se encuentran los ogroides, maestros de lucha para todo aquel iniciado, ya sean guerreros o cultistas de cualquier rincón de los reinos mortales, o pertenecientes a las tribus Pacto Oscuro. Los ogroides son originarios de Gur. Su antiguo imperio cayó hace mucho. Conocidos como Goroanos, marchaban en las huestes de Gorkamorka, pero el que quisieran construir y consolidarse iba en contra de los designios de los otros seguidores del dios bicéfalo, que destruían todo a su paso, incluso las construcciones goroanas. Cuando cayó su principal capital, los Goroanos desertaron de su dios, y Archaon, tiempo después, les ofreció un reino vasallo en 8 partes. Desde allí se deleitan entrenando a los guerreros y aprovechando cualquier venganza contra las turbas pieles verdes seguidores de su antigua deidad. Los pasos que dan los guerreros que superan los pozos de lucha los convierten en guerreros del caos. Se forjan una armadura que se les fusiona con su carne, se le entregan armas y escudos con grabados protectores construidos por duardinos malvados. Aquí tenemos otra mención. Y ya sabíamos que estos duardinos tienen una forja importante en 8 partes. Esto lo pudimos ver en Reinos Quebrados en segunda edición. Hay que recordar que fundar armas y construir fortalezas defensivas lo llevan haciendo desde primera edición de AOS, como por ejemplo se nos dijo en la Guerra por los Portales, en la fortaleza que defendía el arco que comunica Axi con 8 partes, construida por los vástagos de Hasud, y que los forjados terminaron conquistando a las fuerzas del caos. Estos guerreros del caos que han sido otorgados con el favor de los dioses pueden cabalgar sobre una montura parecida a un caballo, pero que en realidad es una criatura del caos rebosante de energía antinatural, pues su aliento es un humo con hedor a azufre. Hay quienes prefieren conducir un carro al que le atan 2 de estas monturas daemónicas,
o una bestia destripadora con la apariencia entre un gorila lomo argenteo y un rocodrilo gurisiano. Cuando consiguen llamar la atención de los dioses por encima de sus rivales, pasan a ser los favoritos del caos, luchando junto a un grupo de sus semejantes a los que se les conoce como elegidos. Este es el último paso antes de convertirse en todo un señor del caos, exaltado por sus patronos. Estos héroes lideran hordas de guerreros a la batalla y prefieren montar bestias con aspecto de Draco, conocidas como Carcadrax, antiguo animal del reino de todas partes. Este es el último paso en el sendero a la gloria, donde el recipiente físico sigue siendo humano, porque el siguiente paso es convertirse en un príncipe daemonio. Este último paso hace que dejen atrás su cuerpo mortal para convertirse en esencia en un daemonio, lleno de mutaciones y transformaciones otorgadas por los dioses con un poder tal que hace que otros incautos quieran imitar su destino, un destino trágico y oscuro, porque esta transformación hace que estén atados en una prisión eterna a los poderes ruinosos. Y ya para terminar el vídeo, vamos a ver a las bestias que acompañan al ejército de la oscuridad, y esta sección de zoología se lo voy a dedicar a un buen amigo llamado Andrés, que le encantan todo este tipo de bestiarios. El primero que veremos es el engendro del caos, pues esta aberración deforme no es otra cosa que un caminante del sendero que no ha llegado a cumplir con la voluntad de los dioses, siendo castigado en una deformidad que sirve incluso de cuento asustaniños entre los mortales del caos. Si ya antes hice mención a los Carcadrag como animal que vivía en 8 partes, aquellos no son los únicos que han sufrido la conquista de Archaon de este reino. Las Raptoris son aves de presa que se fundieron con reptiles por culpa de la energía mutadora del caos. Incluso aquellos agentes del caos que las dirigen tienen que tener cuidado, pues solo se dejan llevar por el olor a sangre y muerte. Otro de los habitantes de todas partes son los Fomoroides. Esta antigua y poderosa raza son grandes constructores, aunque siempre han tenido una vida difícil. Ya en la era de los mitos eran vasallos, y tuvieron la tan mala suerte que cuando se rebelaron contra sus esclavistas, irrumpió Archaon en lo que después se conocería como 8 partes. Viendo el potencial de esta especie, Archaon con brujería deformó sus mentes hasta convertirlos en lo que son hoy en día. Y dejamos para el final la Sphyras robamentes. Este felino habitante de Hys, reino de la luz, guardaba tesoros poderosos a Teclis, ansiaban o envidiaban el poder de las artes arcanas, y Thench, el que cambia las cosas, alimentó su ambición hasta que la Bibliarca Suprema de las Sphyrances forjó un pacto con el dios del caos. Se les otorgó un tercer ojo con el que podían ver y conocer los secretos y sabiduría de a quien miraran. Terminaron siendo expulsadas de Hys y ahora habitan en 8 partes, acompañando a los más poderosos señores de la guerra. Mi buen amigo Andrés dice que ellas son las verdaderas lideresas del caos. Yo voy a tirar aquí otra teoría, o más bien, un camino que podrían recorrer como principal argumento futuro para una campaña. Y si sois seguidores de la sección de Marvel del canal, os voy a dar una pista: el evento saga Pecado Original. Resulta que tenemos a un felino que custodia secretos, artefactos, tesoros, que guarda Teclis, y recuerdan mucho a las criptormentas donde Sigmar guarda los suyos, que además utilizó una maquinaria de Teclis llamada Motores de la Iluminación, que servía para dar conocimiento y expandir la mente, en todo lo contrario, gracias a la ayuda de Grumni. El motor de la iluminación se convirtió en el motor penumbral, y hacía olvidar dónde se encontraban estos lugares. Cuando ocurre el necroseísmo, la gran cantidad de magia desatada rompe algunas de esas protecciones, y algunas criptormentas salen a la luz, de ahí que se rescate a Catacros durante el asedio a Letis. Entonces tenemos unos seres que con un tercer ojo pueden conocer todos los secretos de la mente de quien miran, y si esos secretos se depositan en su ojo y no en su mente, aquel que tenga a una de estas Sphyras la lleve de acá para allá mirando a todo aquel con quien se cruza, la exponga en ferias, donde los habitantes de las ciudades, ya sea un plebeyo, un reyerzuelo o un alto mariscal,
quede perplejo mirando a tal sexy felina, como podría ser también un forjado o quizá incluso un dios. Su dueño podría arrancarle el ojo a la Sphinx, quedándose con ese conocimiento para usarlo en un futuro, ya sea para apoderarse de un objeto, convertirse en el dueño y señor de una ciudad, o derrocar una organización como la Orden de Azir. ¿Qué secretos podría extraer de tales conocimientos? ¿El secreto por el cual Archaon se convirtió al caos en el mundo que fue? ¿La verdadera naturaleza de las deidades ascendidas? ¿Los secretos mejor guardados de la Orden de Azir? ¿El secreto de la Reforja? Secretos e maquinaciones tras velos de misterios que solo un tercer ojo concedido por Zench podrían escudriñar. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya sido entretenido y nos vemos en el siguiente. Saludos.